Buenas noches, ingeniero Orlando, buenas noches, ingeniera Pilar, buenas noches, ingeniero Mario, buenas noches, Germán, buenas noches a todas las personas que se están conectando para escuchar la conferencia Conceptos Generales de Investigación Científica. Vamos a cederle la palabra a la ingeniera Pilar, quien ha estado coordinando para esta conferencia. Muy bien, buenas noches, estimados colegas, saludar al ingeniero Orlando Pedraza, saludar al ingeniero Germán, estimada Vilma, y también al excelente expositor. Nos va en esta clase nos va a ilustrar con los conceptos básicos de investigación científica. Nosotros sabemos que esta área para la formación profesional es de mucha importancia y consideramos que nuestros alumnos que están terminando las carreras necesitan manejar eficientemente todos estos conceptos, esta metodología, para así poder elaborar documentos que les permita la titulación y también les permita demostrar el trabajo de investigación que se hace en nuestra facultad. Me complace mucho el poder compartir esta etapa de capacitación y de apoyo a los estudiantes de nuestra facultad. Muchas gracias, y yo agradezco pues al expositor por este desprendimiento en esta ocasión, que necesitamos cada vez capacitarnos más, especialmente en esta área. Muchas gracias, estimada Vilma. Gracias, ingeniera Pilar. También vamos a tener las palabras de inauguración de esta conferencia a cargo del ingeniero Orlando Pedraza, que es nuestro vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Buenas noches, ingeniero. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a la ingeniera Pilar Dávalos, al ingeniero Mario Gabriel, nuestro disertante, a Germán, a Vilma, y a todo el equipo técnico que ha hecho posible la realización de este importante evento. Como Facultad de Ingeniería, por supuesto que este tipo de eventos son de alta relevancia y debemos promover este tipo de eventos con más frecuencia, ¿no? Y en este caso se da la ocasión de que el colega Mario Gabriel Mercado esté presente entre nosotros, y pues es un gusto, va a ser un gusto y satisfacción escuchar su experiencia, sus vivencias sobre esta temática, que es una función sustantiva donde tenemos muchas debilidades como facultad, ¿no es cierto?, y como universidad. Entonces, la idea es enriquecer el conocimiento de nuestros estudiantes y quienes participen de este evento, porque, como decía la ingeniera Pilar, es muy necesario fortalecer esta parte de la formación, ¿no es cierto? Y no solamente manejar los procedimientos, sino también en el tema de la publicación. Necesitamos también reforzar ese tema, la publicación de artículos de científicos, de escribir libros. Bueno, pero es una tarea pendiente que tenemos que ir avanzando. Gracias por estar presente, ingeniero Mario Gabriel Mercado, para impartir esta clase importante. Y pues también doy la bienvenida a quienes están conectados. Entonces, de esta manera damos por inaugurado y adelante. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Orlando. Eran sus palabras. Es nuestro vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Vamos a seguir adelante. Germán, por favor, preséntelo a nuestro disertante. Muchísimas gracias, Vilma. Muchas gracias, ingeniera Pilar Dávalos, ingeniero Orlando Pedraza, bueno, y al resto de las autoridades y docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UAGRM que permiten este tipo de actividades. Mario Hurtado Callaú es ingeniero ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Fue graduado por excelencia. Luego él tiene un MBA de la Escuela Europea de Negocios y actualmente está terminando la maestría en investigación científica de la UAGRM. Mario, como divulgador de ciencias, es frecuentemente invitado a programas de radio, y es más, ¿no? Acá en la universidad nos ha colaborado en más de una oportunidad en conferencias, primero una relativa al cordón ecológico y otra conferencia sobre transhumanismo. También es investigado a otras universidades del sistema, ¿no? Bueno, Mario, entre otras cosas, también es escritor
tiene varios ensayos publicados en la revista Percontari del Colegio Abierto de Filosofía, y tiene un libro publicado, este que pueden ver acá, donde recoge 26 entrevistas, no solo, bueno, el libro se llama 26 bolivianos por un sueño, pero no solo son sueños, sino también son historias de éxito. Intenta investigar cómo piensan y en qué creen estas 26 personas. Este es un libro bastante recomendado para entender cómo es el emprendimiento en Santa Cruz. No solo para eso, sino también porque es un libro motivacional, ya que entremezcla historias de deportistas, abogados, humoristas, sacerdotes, y hay 3 ingenieros también que son entrevistados en este libro, ¿no? Y este es un bono, ahorita que están de moda los bonos, ya, como este es un taller, nosotros vamos a regalar este día viernes un ejemplar del libro a la mejor pregunta, la cual obviamente va a ser seleccionada por Mario. Recordarles que este es un curso taller nuevamente, ¿no? Que ha sido promovido por los docentes como apoyo académico a la teoría impartida, en este caso la investigación científica, ¿no? Entonces, hoy dictaremos la primera parte que corresponde a lo que es investigación científica, y el lunes 21 a la misma hora continuaremos con la segunda clase, que es el tema de diseños de investigación. Bueno, con ustedes, Mario Mercado. Bueno, agradecerle, ingeniera Pilar, por estar presente en el inicio de esta conferencia, al ingeniero Orlando Pedraza, que siempre nos está apoyando en estas actividades en beneficio de los estudiantes, y vamos a pedirle al expositor que nos comparta pantalla para empezar la conferencia. Bueno, muy buenas noches. Primero que nada, agradecer por la invitación al ingeniero Rolando, a la ingeniera Pilar, a Germán también por la invitación, y como siempre es un gusto, bueno, compartir este tema que tienen algún tipo de relación con la ciencia o en todo caso con la tecnología. Agradecerle también, Vilma, muchas gracias por las gestiones, y aprovecho de pedir mil disculpas porque tuve un pequeño percance, pero bueno, ya estamos aquí. Bueno, voy a compartir enseguida. Perdón. Bien, creo que se ve, ¿no? Si alguien me puede indicar, por favor, si se ve en la diapositiva. Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Se ve perfectamente, Mario. Gracias, hermano. Bueno, muy buenas noches. Saludar a todas las personas que están aquí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre algunos conceptos generales de la investigación científica. Le he puesto conceptos generales de la investigación científica 1 porque vamos a tener otra reunión para aquellos que les interese la temática el día lunes a la misma hora y obviamente por el mismo canal o plataforma. En tal sentido, primero que nada, me gustaría, ¿no? Ver y hacer algunas reflexiones en función de cómo es que aprendemos, cómo es que conocemos. Por ejemplo, si alguien estuviera ahí y alguien pudiera decir, ¿qué forma tiene la Tierra? Parece una pregunta que básicamente todos la conocemos, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, si yo digo que la Tierra es redonda, como por lo menos creo que la mayoría del público pensaría, o esférica si ustedes quieren, o elíptica si quieren, ¿cómo sabemos que es así? ¿Sabemos porque alguna vez experimentamos que la Tierra es así? ¿Alguna vez probamos? ¿O aprendimos porque alguien, ya sea un profesor, nuestro papá, nuestra mamá, algún amigo al que admiramos, nos dijo que era así? Alguien podría decir, bueno, pero hoy en día tenemos fotos. Pero probablemente siempre será bueno tener una cuota de escepticismo. En su libro El mundo y sus demonios, el gran divulgador de ciencia Carl Sagan hablaba que habían dos cosas básicas y elementales para la educación,
tanto escolar como universitaria. Y ellas eran tener escepticismo y asombrarse por el conocimiento. En primer lugar, si nosotros decimos que aprendimos por un profesor, quiere decir que aprendemos en función de que creemos lo que dice una autoridad. Y eso en ciencia no funciona así. Probablemente me gustaría hacer otra pregunta. ¿Quién descubrió América? Bueno, uno dice, pero en los libros dice que Colón lo descubrió. Bueno, ¿y será que los libros no se pueden equivocar? ¿Será que no se pueden equivocar muchos libros de historia? ¿Será que nadie estuvo ahí, digamos, ¿no? Son preguntas que, para entender la ciencia, nosotros deberíamos volver. Porque muchas veces las personas, los humanos, tenemos una forma de vivir todos los días, nuestra rutina, probablemente tenemos preocupaciones y damos por sentadas todas aquellas respuestas que nosotros creemos que son ciertas. Creemos que en todo caso son, entre comillas, verdaderas. Pero vale la pena hacernos las preguntas. ¿La luna tiene luz? Alguien dirá, un profesor probablemente dirá que no. Pero alguien dice, bueno, pero yo percibo que tiene luz. ¿Esa persona no tiene acaso razón de ir contracorriente, ir contra los profesores porque percibe otra cosa? En primera instancia yo creo que sí. Ahora, vamos a ver que esta herramienta científica es mucho más profundo que las percepciones o aquellas respuestas que nosotros consideramos a partir de lo que dice un libro, una autoridad, que es de esa manera, ¿no? ¿Existe vida después de la muerte? Es una pregunta probablemente no científica, quizás está en el ámbito de la filosofía o en todo caso la teología, pero que también vale la pena volver, ¿no? Muchas personas nos hablan de su experiencia, pero ¿será que la experiencia de personas es parte de el conocimiento científico? ¿Es parte de la ciencia? ¿Es parte de esta herramienta? Perdón. Bueno, son preguntas que me gustaría que cada una de las personas que están oyendo esta disertación, o en todo caso, breve conversación, podamos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo es que sabemos lo que sabemos, ¿no? Porque le creí a mi profesor, porque le creo al libro lo que dice, ¿no? Y ese, nos vamos a dar cuenta, es un problema del sistema educativo en el que nos encontramos inmersos todo lo que alguna vez hemos pasado por un aula, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué es la ciencia? ¿La ciencia nos puede ayudar a responder todas las preguntas anteriores? Probablemente sí, algunas, y probablemente no otras. ¿De qué dependerá? Bueno, dependerá del avance del conocimiento que tengamos. ¿Qué quiero decir con esto? La ciencia, como ustedes ven aquí, fíjense, es un conjunto de conocimientos obtenido mediante la observación, el razonamiento de lo que se deduce en principios y leyes generales. Por tanto, se caracteriza como un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Esta es una definición que hay muchas definiciones sobre lo que es la ciencia, pero esta definición de Mario Bunge me parece una de las, por lo menos de las que conozco yo, más completas y que tiene, de cierta manera, aquellas características y elementos dentro de esta definición de lo que caracteriza a esta herramienta que es la ciencia. Entonces, fijémonos, si analizamos, es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante observación y razonamiento. Entonces, son dos características importantes. Observar, y observar no necesariamente se refiere a mirar con los ojos, ¿no? A mirar con los ojos. Podemos observar de diferentes maneras, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, algunos hechos, ¿no? Podemos utilizar los sentidos, ¿no? Podemos utilizar
no solamente los sentidos, sino podemos utilizar también otro tipo de elementos que nos permitan ver más allá ciertos fenómenos de lo que nuestra vista y nuestros oídos pueden percibir. Un ejemplo de ello, probablemente nosotros, si ustedes me ven y ven todo lo que les rodea donde estén, van a ver muchos colores, objetos, pero hay que saber que la ciencia en el momento nos dice que lo que el ojo humano observa es apenas una franja muy pequeña de todo el espectro de luz que existe. ¿Por qué? Porque no estamos viendo, por ejemplo, las ondas del Wi-Fi, no estamos viendo los rayos infrarrojos, ¿no?, que llegan del sol, no estamos viendo rayos cósmicos. Hay muchas cosas que el ojo humano no puede ver, pero sabemos que están ahí porque se pueden observar. Y vuelvo a decir, se puede observar a través de instrumentos. No necesariamente implica observar, vuelvo a repetir, con los ojos en todo lo que es ciertos fenómenos que ocurren en nuestra realidad, ¿no? Es importante el razonamiento porque el razonamiento es lo que nos permite inferir, ¿no?, a partir de deducciones o en todo caso inducciones, ¿no?, para entender y tratar de explicar esos fenómenos, ¿no? Y obviamente se tratan de deducir principios y leyes generales, porque eso es lo que busca la ciencia. La ciencia lo que busca es entender, explicar, describir cómo funciona el mundo, cómo funcionan los animales, cómo funciona el hombre. Todo lo que pueda tratar de explicar, todo lo que no sepamos, eso va a tratar la ciencia de buscar algún tipo de respuesta a todos aquellos fenómenos que llamen nuestra atención, ¿no? Por alguna u otra razón. Bien, fíjense que dice sistemático y eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico no es un conocimiento que sale de manera espontánea, no, sino que se apalanca en función de conocimientos anteriores. Quiere decir que mientras la ciencia avanza, vamos a de a poco conocer un poco más, tener un grado mayor de profundidad sobre el fenómeno o evento que estamos estudiando, ¿no? Pero ese evento tiene relación con conocimientos anteriores. Entonces, no puedo hacer una investigación científica si no parto de ciertos supuestos y de ciertas concepciones teóricas previas. Este conocimiento, por eso es una de las herramientas que en los últimos 500 años ha avanzado y nos ha ayudado, ¿no?, en el desarrollo humano. Porque se apalanca de conocimientos mucho más atrás y aquellos conocimientos que no resisten las pruebas, porque hay que ponerlo a prueba, qué tan verdadero o en todo caso falsos son, aquello que no resiste esas pruebas se descarta y aquello que resiste sigue siendo parte del conocimiento, ¿no? Entonces hay una concatenación, por eso decimos que es sistemático, es exacto porque nos permite, otra característica de la ciencia, predecir ciertos fenómenos. Nos permite encontrar causas a ciertos efectos, nos permite encontrar relaciones y correlaciones entre ciertas situaciones, ¿no? Evidentemente, ahí utilizaremos herramientas, probablemente estadísticas y otro tipo de herramientas para poder ver la exactitud, ver probabilidades de ciertos eventos que esperamos que sucedan a partir de ciertas hipótesis y un conocimiento anterior que el investigador puede tener, ¿no? Y es verificable y por consiguiente falible. Creo que esto es uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta. Es la falibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que una herramienta, ¿no?, construida por hombres, ejercida por hombres, y como nosotros sabemos, los hombres nos equivocamos y por ende fallamos. Por lo tanto, el conocimiento científico se puede equivocar. Pero como está abierto, ¿no?, como está abierto, como constantemente se pregunta, constantemente se cuestionan ciertas conclusiones,
¿no? Se cuestionan ciertas teorías, ese conocimiento va a ir acrecentando y va a ir profundizando para que entendamos cada vez más una porción de ese fenómeno, de ese evento o de esa realidad que nos toca estudiar o que queremos entender, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tomar en cuenta muchas de estos componentes, de estas características, no lo vemos, por ejemplo, dentro de la dimensión o el ámbito político, si ustedes quieren. No se ve en el ámbito religioso, ¿no? No se ve en otro tipo de dimensiones y eso hay que tomarlo en cuenta porque evidentemente este conocimiento avanza mientras que otro tipo de conocimiento probablemente no avancen tanto como avanza la ciencia. Bien. Clasificación general de la ciencia. La ciencia se puede clasificar de muchas formas. Aquí hemos sacado una clasificación a partir del libro de Mario Bunge, La ciencia, su método y su filosofía, que él básicamente la divide en dos grandes ramas. Primero podemos hablar de las ciencias formales y también de las ciencias fácticas. ¿A qué decimos ciencias formales? Bueno, las ciencias formales se preocupan por el mundo de las ideas, ¿no? Se preocupa por que tengamos un razonamiento para poder expresar esas ideas, para poder expresar preguntas, para poder articular bien los conceptos. Entonces, por ejemplo, ahí tendremos el estudio de la lógica y también tendremos el estudio de la matemática, ¿no? Mientras que las ciencias fácticas son básicamente el estudio de los fenómenos y los hechos, ¿no? Ahí veremos ramas que normalmente muchas personas le dicen disciplina, pero que en definitiva son ciencias, ¿no? Y los grandes grupos de división son las ciencias naturales y las ciencias sociales. Nosotros sabemos que dentro, por ejemplo, de las ciencias naturales podemos estudiar la física, ¿no? Que es una de las ramas más importantes y que más ha avanzado en la ciencia en los últimos 100 años, ¿no? La química también. Tenemos la biología también que ha avanzado bastante. La geología, para algunos, probablemente tiene teorías muy interesantes, pero también hay otras hipótesis que todavía vale la pena reforzarlas. Y esto vale la pena apuntalar que no todas las ciencias están con la misma envergadura, con el mismo carácter, con la misma estructura. ¿Por qué? Porque avanzan a cierto ritmo y va a depender, ¿no?, de la importancia que en cierto momento o en cierta época la sociedad y los individuos le den. Y obviamente si hay el espacio y los incentivos económicos, también por empresas privadas, por el Estado, ¿no? Están también ramas que en algunos países avancen más que en otros. Bien, dentro de las ciencias sociales, nosotros lo que estudiamos básicamente es todo lo que está ligado al hombre, a su comportamiento, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, la sociología, la economía y la historia. Y fíjense que cada una de estas ciencias tendrá métodos, tendrá estructuras diferentes tanto para recoger datos como también para analizarlo, ¿no? Volviendo a las ciencias formales, decíamos que son la ciencia de las ideas. Las dos más importantes son la lógica y la matemática, que ambas están ligadas a tratar de hacer mucho más concreto y entendible el lenguaje de los científicos, ¿no? Un filósofo probablemente bastante reconocido, Bertrand Russell, decía que uno de los problemas en la comunicación humana es el problema del lenguaje y la ambigüedad que utilizamos al comunicarnos. Por eso es que en ciencia se trata de evitar la ambigüedad, se trata de tener claros los conceptos. La lógica básicamente nos ayuda a aquello, ¿no? Nos ayuda, como se dice, a estructurar nuestro pensamiento, a
primero hacer conceptos, entender esos conceptos y de esos conceptos poder formar juicios y a partir de juicios poder formar razonamiento. Y que se busquen que ciertas proposiciones sean verdaderas y obviamente otras proposiciones sean falsas. ¿Para qué? Bueno, para tener un lenguaje concreto y tener claro tanto los objetivos de investigación, las hipótesis planteadas, un método y estructura de análisis y del fenómeno que se está observando para poder tener algún resultado que nos lleve a conclusiones que puedan explicar el fenómeno que estamos estudiando, ¿no? Y bueno, dentro de la matemática podemos encontrar la rama de la aritmética y la geometría, que también son bastante importantes y que aportan, si ustedes se fijan, tanto la lógica como la matemática aportan al estudio de las ciencias fácticas, tanto naturales como sociales. Bien, otra clasificación que se hace en la ciencia, una muy general, es decir, bueno, esto es ciencia experimental y esto es ciencia no experimental, ¿no? Entonces, dentro de la ciencia experimental, por ejemplo, podemos encontrar estudios bastante interesantes donde probablemente antes las personas pensábamos que el hombre era un ser con un espíritu divino, ¿no es cierto? Y que estaba alejado de los otros animales. Pero en este momento me gustaría compartir, ¿no es cierto?, un pequeño video para cuestionar aquello. Y la pregunta sería, ¿será que los animales pueden sentir injusticia? ¿Será que los animales pueden entender el concepto de equidad? Y si lo entienden, ¿cómo lo hacen? O si no lo entienden, ¿por qué no lo entienden? Podríamos tener varias preguntas. Entonces, voy a aprovechar de mostrar un tipo de investigación experimental y posteriormente mostraremos un tipo de investigación no experimental. Espérenme un segundo, por favor. Finalmente, el experimento que les quiero mencionar es el experimento de equidad. Se ha vuelto un estudio muy famoso, se han hecho muchos más después del primero que hicimos 10 años atrás. Lo hicimos finalmente con monos capuchinos. Les voy a mostrar el primer experimento que hicimos, ya se ha hecho ahora con perros, con pájaros, con chimpancés, pero empezamos con monos capuchinos. Lo que hicimos, pusimos dos monos capuchinos uno al lado del otro. Estos animales viven en grupos, se conocen. Es una tarea muy fácil que tienen que hacer. Y si les damos a los dos pepinos por la tarea, los dos monos lado a lado, están ellos dispuestos a hacer esta tarea 25 veces al hilo. Pero si le damos al compañero uvas, porque es lo que prefieren, si les damos uvas, es una comida mucho mejor. Entonces se crea desigualdad. Lo filmamos con monos nuevos, esperando tener una reacción más fuerte de ellos, y eso fue lo que sucedió. El de la izquierda es el mono que recibe pepinos, el de la derecha es el que recibe la uva. Fíjese que el de la izquierda, cuando recibe el primer pedazo de pepino, está de acuerdo con ellos. Después ve al otro recibir la uva y mire lo que pasa. Entonces le da la piedra, esa es la tarea, le damos un pedazo de pepino, lo come, el otro tiene que darnos la piedra, y es lo que hace, y les dan la uva, el otro lo ve, le da la piedra y recibe de vuelta pepino.
clava la piedra contra la pared, se la tiene que dar a ella, y le dan pepino de vuelta. Bien, bueno, ahí pudimos observar, ¿no?, un tipo de investigación experimental donde el objeto de estudio era ver las reacciones, ¿no?, de los monitos, en este caso, qué reacción había si a alguno se le cambiaba la recompensa que inicialmente se les daba. A ambos se les daba pepino y posteriormente deciden cambiar la recompensa. Y obviamente vemos una reacción que podría parecernos bastante humana, ¿no? Y que no solamente ha ocurrido con monos, este experimento se ha hecho con muchos tipos de animales y muchos de los animales que se han hecho y se han tenido resultados similares son animales sociales muy parecidos a nosotros, ¿no? Entonces, y que tienen obviamente características cerebrales similares a las nuestras. Bien, ese es un ejemplo que de una investigación experimental. Como vemos, se tiene primero claro cuál es el objeto de estudio, en este caso el comportamiento de los monitos, ¿no?, a partir de ciertos incentivos, ¿no?, ciertas recompensas y el cambio, ¿no? ¿Qué iba a pasar con el cambio? Los sujetos de estudio obviamente eran los monos, ¿no? Pero también hay toda una estructura y un objetivo, ¿no? Hay una justificación y también está la creatividad del investigador para diseñar el experimento, para diseñar la investigación. Eso es muy importante. Ahora voy a mostrar un tipo de investigación que no es experimental, ¿no? No es experimental, pero hoy por hoy se la toma como un tipo de investigación que más adelante lo vamos a ver como investigación cualitativa. Lo voy a compartir, dura también poco tiempo. Si una mujer muere en Argentina cada 31 horas, no podemos hablar de hechos aislados, sino de una consecuencia trágica de nuestra cultura machista. Ponerle un freno a esto es responsabilidad de todos. Por eso aquí está Claudia, una mujer que vivió en carne propia el dolor y el ardor de la violencia machista, y que hoy dice basta de violencia contra las mujeres. ¿Estamos? El corte acá. ¿Quién es Claudia Lorena Jaime? Es la mamá de 2 niños de 13 y 11 años, Cayetano y Ainara. Trabajo en el hospital de Tilizarao y la tarea más importante de mi vida es seguir viva. ¿Por qué tu tarea más importante es seguir viva? Yo soy una sobreviviente de lo que fue, lo que es, y esperemos que no siga, violencia de género. ¿Qué tipo de violencia de género fue la que sufriste? Y te puedo decir la violencia doméstica, la psicológica, la violencia sexual y la económica. La violencia es 50 y 50. Hay alguien que aplica y alguien que soporta el golpe. ¿Y cómo comenzó los síntomas de violencia? ¿Cómo empezó esto? Cuando éramos novios, comenzaron los celos, que yo, al ser mi primer novio, yo creía que era normal. Y todo esto se fue haciendo más grueso. Cada vez, yo en su momento, hoy por hoy, puedo decir que era como un capullo de nieve que después hizo una bocha que no pude parar. ¿Y esta en qué desembocó? Y todo esto termina, o sea, la convivencia con él, termina el día que él me prende fuego. Cuando yo dije basta, él aplica su golpe final, que fue rociarme con nafta y prenderme fuego. ¿Y quién te ayudó a que hoy estés viva y no estés contando esto? Una vecina a la que recuerdo y quien tuvo y tiene muchísimos problemas por ayudarme, por levantarme del piso,
donde yo estaba envuelta en llamas, intentó apagar el fuego, me levanta, me cubre con una sábana, me lleva hasta el hospital donde yo trabajaba y me había ido hacía pocos minutos que me había ido del hospital, poco tiempo, y donde mis compañeras de trabajo no reconocen quién era la que llegaba porque estaba en carne viva. No tenía el cabello, tenía mis orejas quemadas, nariz, pómulo, labios, y bueno, de ahí para abajo todo el torso, los brazos, las manos. ¿En el hospital cuánto tiempo estuviste? Desde el 4 de junio hasta el día 6 de agosto. Fueron 2 meses de terapia y unos días más en sala común. ¿Los mismos médicos denunciaron? No, ellos suponían, pero yo nunca dije la verdad, porque comunicaba amenazas. Todas esas amenazas hacían que yo me callara. ¿Hubo algún hecho en particular que te llevó a denunciarlo? Sí, el 8 de diciembre, que es el Día de la Virgen, mi hijo, Cayetano, andaba en su monopatín en la vereda y viene corriendo en el primer cajón de un modular que yo tengo, saca él un cuchillo y me pide, mamá, lo voy a matar. Y yo creo que fue la Virgen la que me dio también un sacudón de decir, ¿qué estás esperando? Entonces yo al verlo a mi niño así, y una noche le voy a llevar su vasito de yogur y veo que él duerme con un cuchillo debajo de la almohada. Eso me dijo, basta, sacate esta espina del talón porque no era vida ya tampoco. Este episodio de mi hijo me ayudó a tomar la decisión de presentarme en un tribunal que yo sentía miedo, sentía que no me iban a entender, sentía que la justicia me iba a hacer sentir culpable de lo que había pasado. Entonces no, ahí decidí presentarme cueste lo que cueste y sacar todo. Y hoy Fernando está condenado. Finalmente lo condenaron y es poco lo que le dieron. ¿Cuándo le dieron? 12 años. ¿Vos tenés miedo de que él vuelva a salir? Sí, porque sé que no se va a curar. ¿Qué pensás que es necesario para que no hayan más chicas muertas, más chicas golpeadas, más chicas quemadas? Yo creo que culturalmente tenemos que cambiar. Yo tengo una nena y un varón. Yo a mi niño le estoy enseñando que él no debe pegar, no debe golpear nunca, ni a una mujer, ni a un hombre, no me gusta la pelea. Y a la nena le estoy enseñando que no tiene que soportar, pero eso es tarea de nosotros los padres. Tú hablabas de tus hijos, ¿cómo viven hoy esta situación? Bien. Bueno, si pudimos ver ambos videos, ¿no? Vemos que hay estructuras de diseño totalmente diferentes. Mientras en el primero, el objeto de estudio era ver la reacción, ¿no?, del comportamiento de una situación dada entre dos monitos, que en este caso era un tipo de recompensa diferente. En esta otra situación vemos un caso bastante difícil y complicado de abordar, ¿no?, en la sociedad, que es el maltrato a la mujer, ¿no? Y en este caso que casi llega a un feminicidio. Pero fíjense que la estructura es un poco mucho más abierta, ¿no?, en el sentido de que el investigador, en este caso, tiene más flexibilidad para abordar el tema. Y él va preguntando, ¿no es cierto? Va haciendo preguntas para tratar de conectar con la persona, con esta señora que obviamente sufre
lo que nosotros hemos podido ver por el video. Entonces, fíjense que los métodos van a depender mucho sobre el enfoque que quiera dar el investigador, el método a utilizar, el objeto de estudio y, bueno, también, cómo no, a partir del objetivo de investigación. Bien, voy a seguir con la diapositiva. Perdón, un segundo. Bien, entonces estábamos aquí, ¿no? Hablando de investigaciones experimentales e investigaciones no experimentales. Entonces hemos podido ver un video. Probablemente hayan muchos tipos de investigaciones experimentales que, bueno, no vamos a poder alcanzar a ver el día de hoy, pero por lo menos nos da una pauta de algún tipo de investigaciones así. Ahora bien, fíjense que vimos dos formas de abordar, dos estructuras diferentes de abordar en ambas investigaciones. Pero eventualmente ambas necesitan de método científico. Ambas necesitan del método científico. Por ende, vale la pena preguntarnos qué es el método científico. Fíjense que la ciencia es una cosa, pero el método científico es otra. Y el método científico, en palabras de el filósofo y científico Mario Bunge, nos dice: lo que hoy se llama método científico no es ya una lista de recetas para dar con las respuestas correctas a las preguntas científicas, sino el conjunto de procedimientos por los cuales primero se plantean los problemas científicos y segundo se ponen a prueba las hipótesis científicas. Entonces, tenemos aquí que es un conjunto de procedimientos, un procedimiento que tiene distintos componentes. Y podemos ver que ¿no? Componentes que tienen que ver, por ejemplo, que van a estar en el principio, por ejemplo, para observar, para tener una idea, para hacer una pregunta, y posteriormente habrán otros componentes que nos ayuden a desarrollar la investigación. Aquí vale la pena, por ejemplo, preguntarnos, haciendo otro tipo de ejercicio, el primer científico que habló sobre la evolución de las especies, ¿quién fue? ¿Alguien de repente sabe la respuesta? Bueno, si alguien dijo Darwin, probablemente se equivocó, ¿no? Antes que Darwin hubieron muchos. Entre ellos, uno de los primeros fue Anaximandro, ¿no? Que a partir de su visión del mundo, ¿no? Y de dónde viene todo, él pensaba que los humanos veníamos de los peces. Teníamos aparentemente una relación, o tenemos una relación con los peces, ¿no? Entonces, podríamos hacer otra pregunta. ¿Cuál fue el primer científico que habló sobre los átomos? ¿Alguien se recuerda? Bueno, si no recuerdan, uno de los primeros, fíjense, fue Demócrito de Abdera. Fue de los primeros en hablar de que todo se constituía de átomos. ¿Por qué? Porque de cierta forma todo podría dividirse a partir de ciertas, todo estaba formado de ciertas partículas, de partículas muy pequeñas. Ahora, fijémonos, ¿no? Anaximandro habla sobre la evolución, de cierta manera, si se quiere, en el 610 a.C. Estamos hablando de que esta persona hace casi 2600 años atrás habló sobre este tema, sobre los átomos hace 2000, casi 500 años, ¿no? Pero podríamos preguntarnos lo siguiente también. Perdón. Lo he pasado mi diapositiva. Segundo. Bueno, ahí lo que quería era que vaya otra preguntita. Espérame un segundito, por favor. Bien. Bueno, estamos aquí. Vamos a volver. Otra pregunta. El primer científico que habló sobre la esfericidad de la Tierra. Bueno,
si alguien dijo que había sido Cristóbal Colón, como alguna vez escuché. Tampoco, ¿no? Fue Pitágoras. Y también Pitágoras lo hace casi hace 2500 años atrás. Ahora, ¿cómo estas personas llegaron a conocer lo que nosotros hoy entendemos? Fíjense que existe una diferencia entre estas personas y obviamente los científicos un poco más modernos, si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque el método científico no es algo que vino alguien y le dejó a los humanos, así como Prometeo le entrega el fuego a los humanos o el conocimiento, o como dice la Biblia, que mascando una manzana, ¿no? Supimos que era el bien y el mal. Bueno, probablemente esos sean relatos muy bonitos, historias muy simpáticas, pero la realidad es que el conocimiento costó obtenerlo durante mucho tiempo, durante muchos años. Y estas personas, los primeros científicos que vemos, no desarrollaron, como se dice, estos componentes del método científico en su totalidad, sino que se pudieron aproximar a través de la observación, a través de ciertas herramientas de medición, de pruebas, de análisis, ¿no? Pero que en suma, sobre todo, muchas de esas ideas quedaron en hipótesis. A diferencia, por ejemplo, de Anaximandro, Charles Darwin sí aplica el método científico, ¿no? Como hoy se maneja, ¿no? Que es la observación, plantear una pregunta del problema, crear una hipótesis, posteriormente recoger datos, analizarlos y dar una conclusión, ¿no? Básicamente esos son los elementos que tiene el método científico. Lo mismo hace Robert Boyle con el tema del átomo. Entonces, ya estas personas no solamente queda como una idea o como una hipótesis, sino que pueden sustentar su visión de esos fenómenos que estudiaban. Fíjémonos que es algo bastante llamativo. Eratóstenes, hace casi 2300 años atrás, es la primera persona en medir la circunferencia de la Tierra. Y creo, si no me estoy equivocando, que solamente se equivocó. Hoy medimos hasta con satélite, se mide de diferentes formas. Solo se equivocó, si no me equivoco, con algo menos de 100 kilómetros, ¿no? Entonces, podemos ver que las matemáticas que desarrolló fueron en su tiempo descomunales, ¿no? Y el método que utilizó fue también descomunal para ver y verificar que, como decíamos hace rato, que la Tierra era esférica, ¿no? Que no es plana más allá de nuestras percepciones, como hoy hay algunos movimientos que plantean, ¿no? Bien, entonces estábamos hablando del método científico. Lo primero, probablemente la observación de algún fenómeno nos puede llamar la atención, ¿no? A partir de esa observación de ese fenómeno que queremos entender, nacen preguntas. Pueden hacer una pregunta central o pueden hacer varias preguntas. A partir probablemente de un conocimiento previo, si es que tiene experiencia el investigador en esa temática, o si es que va y trata de buscar bibliografía en algunos libros, puede desarrollar una hipótesis, ¿no? Que una hipótesis básicamente es una conjetura o una creencia que puede tener inicialmente el investigador. A partir de esa hipótesis, tocará recoger datos, tocará analizar esos datos, hacer un experimento o utilizar otra técnica, ¿no? Para analizar esos datos, ¿no? Aquí viene el análisis y a partir del análisis pues llegará a la conclusión, ¿no? Posteriormente tendremos que tener una estrategia de analizar esos datos y tendremos una conclusión y eventualmente tendremos que difundir esas conclusiones que tenemos, ya sea para afirmar que la hipótesis que planteamos, la creencia inicial que teníamos es cierta o en todo caso es falsa. Pero en ambos casos, ya sea si es cierta o falsa, es importante para la ciencia. Porque así podemos avanzar. Podemos descartar cosas que probablemente, aunque pensábamos, creíamos que eran, no lo son, ¿no? No son ciertas. Hoy, por ejemplo, tenemos bastante... se están desarrollando bastantes tipos de curas, por ejemplo, por el tema de la pandemia.
Entre ellas, digamos, por ejemplo, está fabricar distintos, la utilización, por ejemplo, de ivermectina, ¿no? Hay gente que está tomando dióxido de cloro, pero la pregunta es, ¿será que hay evidencia científica para tomar ivermectina? ¿Será que hay evidencia científica para tomar dióxido de cloro? ¿Y qué nos dice la ciencia? Vuelvo a lo anterior. La ciencia dijimos que es un conocimiento sistemático. Quiere decir que investigaciones anteriores se tienen que enlazar con investigaciones nuevas. Las investigaciones o las teorías científicas no aparecen de la nada, no aparecen de manera espontánea. Necesitamos de teorías anteriores. Evidentemente, con nuevas teorías, ¿no? Y con otros estudios podemos incluso refutar aquellas teorías que eran válidas. Eso, por ejemplo, fue el caso de lo que hace Einstein con, obviamente, el mecanicismo clásico de la física newtoniana, ¿no? Pero igual tuvo que apoyarse en investigaciones anteriores. Entonces eso hay que tenerlo claro. Y sobre todo si hablamos de curas, si hablamos de medicamentos, con mucho más razón porque hay un componente moral que es el posible riesgo y daño a la salud, ¿no? Al tomar cosas o sugerir cosas que probablemente no tengan evidencia científica. Ya haga falta estudiar. Bien. Dentro de la metodología y la investigación, ¿no? Es muy importante ver que también existe algún tipo de clasificación. Entre ellos podemos ver la investigación cuantitativa, que su metodología está basada en la recolección, ¿no? Y análisis de datos numéricos, que pueden ser variables, tanto cuantitativas como cualitativas, pero que en definitiva habrá algún componente para medir, para poder testear, ¿no? Nos permitirá probablemente describir o explicar ciertos fenómenos que hay en la realidad. También podemos hablar de la investigación cualitativa, que la investigación cualitativa básicamente está sustentada en la recolección de datos, ¿no es cierto?, cualitativos, que pueden ser narrativos, como el que vimos anteriormente, ¿no? Vimos una señora que, por ejemplo, relataba muchas cosas, ¿no? Su sentir, sus emociones. El objeto de estudio probablemente de lo que hacía el investigador era saber cómo se encontraba emocionalmente esa señora. Pero no solamente llega a detectar, a conectar con ella porque ella derrama lágrimas, conecta con el investigador, sino también que dice algunas cosas que parecen interesantes. Su desconfianza con la justicia, por ejemplo, ¿no? Pero ahí también podríamos debatir ciertas cuestiones porque habrán componentes que para algunos científicos no sean del todo valideros porque tendrá que ver mucho la percepción y la interpretación del investigador. Pero por otra parte también existe la metodología mixta que trata de enlazar ambos métodos, ¿no es cierto? Porque, vuelvo a repetir, la metodología a usar dependerá del objeto, del enfoque del estudio y del objetivo que el investigador se plantee. Entonces podríamos también enlazar ambas investigaciones. Bien, hay que saber que, por un lado, como estamos hablando, fíjense que existen dos visiones, ¿no? La investigación científica cuantitativa y la investigación científica cualitativa. Ahí básicamente vemos que la filosofía y la ciencia no están separadas, ¿no? Entonces, probablemente habrán preguntas que sean científicas y otras que sean filosóficas y que sean más difíciles de abordar. Por ejemplo, una pregunta científica es ¿cómo es la realidad? ¿Cómo puedo yo explicar la realidad? ¿Cómo puedo describirla? ¿Cómo puedo entender esa realidad? Y otra que será más filosófica, que es la realidad. Pero si nosotros, por ejemplo, podemos describir la realidad, entenderla, ¿no? Por lo menos parcialmente, como normalmente hacemos casi en todo, podríamos de cierta manera también decir que, ¿no? Podríamos responder medianamente o dar algunos elementos para que filosóficamente también podamos tener una respuesta, ¿no? ¿Cómo se originó la vida?
será una pregunta científica. Y aquí, por ejemplo, hay que decir que hasta ahora los científicos y la ciencia no tienen claro cómo se originó la vida en el planeta, ¿no? Hay teorías bastante interesantes, pero todavía no se tiene certeza. Hay hipótesis que son bastante interesantes, pero todavía no son teorías científicas, ¿no? Bueno, ¿qué es la vida? Será una pregunta más filosófica, ¿no? Pero cuando de repente entendamos mejor los organismos, el desarrollo, cómo se origina, de cómo viene, probablemente también tengamos elementos para ayudar a esta pregunta filosófica a responderla parcialmente desde los elementos y el conocimiento que nos da la ciencia. Bien, entonces, como decíamos, hay criterios y filosóficos dentro de el enfoque o la metodología de la investigación, tanto cuantitativo como cualitativo. Aquí, por ejemplo, decíamos que la filosofía tiene que ver con la ciencia. ¿Por qué? Porque para hacer una investigación siempre partimos de supuestos filosóficos. Y en este caso, por ejemplo, para hacer una investigación cuantitativa, vamos a analizarla desde un punto de vista ontológico, epistemológico y metodológico. Cuando decimos ontológico, hay que decir que la ontología es una rama de la filosofía que estudia el ser de las cosas, ¿no? Tiene que ver con el ser. Entonces, en este caso, desde un punto de vista ontológico, la investigación cuantitativa parte de que existe una realidad única, tangible y que está externa al investigador y que probablemente sea cognoscible. Quiere decir que con ciertos procedimientos, con ciertos instrumentos de ciencia podamos conocerla. La epistemología nos dice que el investigador es independiente de lo investigado. Quiere decir que hay que hacer estudio, investigar, ¿no? Y evitar que mis valores, mis creencias se pongan y sean parte de la interpretación de las conclusiones de lo que estoy investigando. Tengo que tratar de salirme de ahí. Y obviamente hay controles estrictos desde un punto de vista metodológico, ¿no? Y eso la hace mucho más, de cierta manera, rigurosa, probablemente, que la investigación cualitativa. Ahora, fíjense que la visión de la investigación cualitativa es un poco diferente, ¿no? El aspecto ontológico permite ver a la realidad múltiple y subjetiva, porque la realidad, desde este enfoque, nos dice que va a depender de cada individuo. Vuelvo a decirle, el enfoque o la metodología cualitativa permite entender, ¿no?, las emociones y ciertos comportamientos de los individuos. Pero fíjense que, ¿a partir de qué? A partir de esa subjetividad que hay en las personas, ¿no? Aquí sí, epistemológicamente, se permite que el investigador interactúe con lo investigado y en todo caso también, dentro de las conclusiones y el análisis, él ponga parte de su experiencia y en todo caso sus valores, ¿no? Porque se cree que no hay ese desenlace, ¿no? Los resultados son una creación de ese proceso interactivo. Y obviamente la metodología es una interpretación emergente, basada en experiencias de los participantes, como vimos anteriormente, y obviamente le da ese grado de flexibilidad, ¿no? Podríamos preguntarnos, ¿no es cierto?, ¿cuál es más rigurosa? ¿Cuál es menos? ¿Y qué situación puede traer la diferencia de ambas? Por ejemplo, aquí tenemos algunas preguntas de investigación cualitativa. ¿Cómo perciben las personas ancianas que viven en una casa de retiro su situación y cómo están lidiando con ella, ¿no? Se puede ser una pregunta para una investigación cualitativa. ¿Cuáles son los desafíos especiales que enfrentan los estudiantes universitarios que vienen de provincias a estudiar en la ciudad de Santa Cruz y que no viven con sus padres? Eso también puede ser una pregunta de investigación cualitativa. ¿Qué tipo de emociones y actitudes motivan a los jóvenes en Santa Cruz a participar en protestas? Los modelos de matrimonio y la maternidad percibidos por las mujeres de 20 a 30 años en nuestra sociedad cambian, y si es así, ¿cómo cambiaron? ¿No? Esas son preguntas desde el enfoque cualitativo. Mientras que, tengo un problemilla, un segundo. Ahora sí. Mientras que en el enfoque de la investigación cuantitativa,
¿Qué porcentajes de profesores de colegios son de universidades públicas y privadas? ¿No? ¿Existe una diferencia significativa entre los hombres que estudian ingeniería en porcentaje de mujeres? ¿Cuál es la relación entre uso de productividad de un viñedo? ¿No? Entonces, son preguntas que nosotros aquí, por ejemplo, las tenemos diferenciadas en variables, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para poderlas medir. ¿Y de qué va a depender medir? Bueno, de lo que quiera conocer el investigador. Si quiere describir un fenómeno, si quiere explicarlo, o si quiere buscar algún tipo de relación, ¿no? El aumento de temperatura puede causar el incremento de ventas de aires acondicionados. Bueno, pueden ser posibles preguntas de investigación. Pero también existen otros tipos de investigación científica que se clasifican, por ejemplo, por su profundidad. Tenemos las investigaciones que son exploratorias, ¿no? Estas investigaciones exploratorias son cuando el investigador no tiene muchos elementos, ¿no? No tiene muchos elementos para poder abordar, ¿no? Para poder abordar de mejor manera, tiene que ir y recoger los datos con ciertas conjeturas, con ciertas hipótesis que probablemente no las pueda sustentar, pero interesa ese fenómeno, va a ir a buscar de qué trata, de qué observa. Muchas veces simplemente se llega a describir muy superficialmente los fenómenos, ¿no? Y obviamente hacer, como decimos, las primeras biografías para posteriores estudios, ya sea del investigador o en todo caso de otro. La investigación descriptiva, por su parte, es aquella que ya nos permite hacer una radiografía del fenómeno, ¿no? Nos permite, por ejemplo, identificar variables, ¿no? Investigar esas variables. Por ejemplo, un censo poblacional es un típico ejemplo de investigación descriptiva, ¿no? El saber, por ejemplo, cuántas mujeres y hombres hay en un país, ¿no? El saber, por ejemplo, cuántas personas son de clase media, de clase baja, clase alta, cuántas personas viven, por ejemplo, y comparten un mismo baño dentro de una casa, qué tipos de trabajo, qué tipos de profesiones son las que más hay en esa sociedad. Entonces nos permite conocer, tener un grado de conocimiento, por lo menos descriptivo, ¿no? Bajo ciertas componentes, ciertas variables que se estudian. El estudio correlacional es un estudio que ya tiene un poco más de profundidad y parte muchas veces de estudios descriptivos, donde, por ejemplo, si yo hago un censo, probablemente tenga la variable sexo, ¿no? Con las categorías masculino-femenino, y tenga también la variable clase social, con las categorías clase baja, clase media y clase alta. Yo, si quiero ver si existe, por ejemplo, una relación entre el sexo y la clase social de una persona, puedo cruzar, puedo utilizar unos estadísticos, se utiliza, por ejemplo, el chi cuadrado, ¿no? Y busco relaciones, busco si hay relaciones. Ojo, no causalidades, relaciones, si están relacionadas, ¿no? Si, por ejemplo, ser mujer tiene implicancias o, de cierta manera, hace que esté en una clase más que en otra, igual si existe una relación entre ser hombre y una clase social. Mientras que la investigación explicativa, ¿no es cierto?, busca, evidentemente, busca la causa y el efecto. Aquí ya no parto de una investigación descriptiva, sino que busco manipular una variable, ¿no? La variable independiente que le decimos en la ciencia, y busco ver qué consecuencias tiene en otra variable, ¿no? Por ejemplo, alguien dirá, voy a estudiar si el comer chocolate en exceso causa algún tipo de problema a la salud. Entonces, bueno, tendré que comer 20 kilos de chocolate al día y ver a cabo de 10 años qué va a pasar, ¿no? Probablemente tenga una diabetes tremenda porque ya tenemos el concepto teórico de lo que causa el azúcar, ¿no?, en el cuerpo, más aún si uno viene de familias que tienen antecedentes de diabetes. Bien, otra forma de dividir a la ciencia, por ejemplo, es entre si es básica, pura o fundamental, y la investigación aplicada.
La investigación básica pura es la que, principalmente lo que busca es un conocimiento, ¿no? Busca generar conocimiento. Por ejemplo, con la pandemia y analizar el virus del SARS-CoV-2, básicamente ese ha sido el desarrollo de estudios científicos puros, ¿no? Entender, describir cómo vive, ¿no? Cómo vive, entre comillas, este virus, cómo se replica, qué características y propiedades tiene. Ese ha sido, por ejemplo, porque quiero conocer, no conozco las propiedades y características del virus. Mientras que las investigaciones aplicadas son, por ejemplo, las que se están llevando a cabo con las vacunas, ¿no? Buscan ya una utilidad. Al margen del conocimiento también se busca una utilidad, una aplicación, ¿no? Entonces, esa también es una forma de dividir. También se pueden dividir por aquellas investigaciones que son transversales o seccionales o sincrónicas, que también se le dice, con aquellas que son longitudinales. Aquí dependerá, ¿no?, del alcance del tiempo. La transversal es aquella investigación donde solamente, por ejemplo, un censo poblacional es una investigación transversal porque solamente se va una vez al campo y se recoge los datos en solo un momento. Mientras que una investigación longitudinal, en distintos momentos voy a recoger distintos datos para analizar qué sucede en cierto fenómeno, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿no? Si hay cambio. Entonces, esa es una diferencia, ¿no?, por el alcance temporal y obviamente la cantidad de muestras que se extraen, ¿no?, recolección de datos que se hace. Ahora bien, ya estamos acabando. Aquí básicamente tengo el proceso de la investigación científica cuantitativa. Este, por ejemplo, es una figura, un esquema sacado del libro Metodología y la Investigación de Hernando Sampieri, donde dice que la primera fase es la idea, luego tenemos el planteamiento del problema, la revisión de literatura y desarrollo del marco teórico, ¿no? Que en el planteamiento del problema lo que hacemos es afinar la pregunta de investigación, tener claro el contexto en el que estamos investigando, ver la viabilidad del estudio, ¿no? Hacer el objetivo de investigación, que con el marco teórico, con la revisión de literatura y el diseño del marco teórico, podemos cambiar el objetivo, ¿no es cierto? Pero ya teniendo el objetivo, bueno, tenemos, como se dice, un lugar donde queremos ir, donde queremos llegar. ¿Qué es lo que queremos hacer? Eso responde básicamente al objetivo y se lo hace en el planteamiento del problema. Después de tener el marco teórico, que es lo que normalmente me genera, ¿no?, el alcance del estudio, porque ya defino qué es lo que voy a hacer, elaboro la hipótesis y la hipótesis se descompone en variables. ¿Cuáles son las variables que voy a estudiar? ¿Y cuál es la respuesta tentativa que yo creo de ese fenómeno? Después tenemos el desarrollo de la investigación, que es donde se diseña la estructura de la investigación. Y ahí dependerá también de los conocimientos, creatividad del investigador para poder diseñar, ¿no?, un estudio que eventualmente me lleve a responder si la hipótesis es verdadera o es una hipótesis falsa, ¿no? Pero en ambos casos igual generaré conocimiento. Luego del diseño definimos y seleccionamos la muestra y hasta aquí, por ejemplo, nosotros podríamos, si tenemos alguna observación en nuestro objetivo, de repente en nuestra hipótesis, aquí podemos retroceder y cambiar. Pero en la estructura cuantitativa, cuando ya salimos al campo, ya no podemos retroceder, ¿no? Porque tiene una estructura, tiene una rigidez. Entonces, todo tenemos que desarrollarlo antes de recoger datos. Si nosotros, cuando estamos recogiendo datos, nos damos cuenta que nos olvidamos de una variable o nos olvidamos de alguna cuestión que era importante para el estudio, bueno, lo que toca hacer es volver a sentarnos y planificar la idea y otra vez empezar desde cero, ¿no? Ese es uno de los temas que tiene este. Entonces tiene un grado de rigidez. ¿Para qué? Bueno, para darle validez a lo que estamos haciendo. Posteriormente de la recolección de los datos, haremos análisis, probablemente utilizaremos programas como el SPS, otro tipo de programas, incluso hay personas que utilizan el Excel, ¿no? Y después la elaboración del reporte y lo podemos publicar en una revista académica de nuestra universidad o de una universidad vecina o en todo caso una universidad extranjera, ¿no?
que es la última fase. Son esas 10 fases. Mientras que fíjense que en el enfoque cualitativo tenemos algo parecido, ¿no? Pero es más flexible. Entonces, no va de manera lineal, sino se dice que tiene una especie de recursividad. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, la primera fase, que es una idea, hacemos el planteamiento del problema, pero ya mientras elaboramos el planteamiento del problema, podemos ir viendo la literatura existente, lo que a veces llamamos estado del arte, y posteriormente, a partir de ese estado del arte, desarrollamos lo que es el marco teórico, ¿no? El estado del arte nos permite conocer el estado del conocimiento actual sobre el tema, ¿no? Y el marco teórico, bueno, es la unidad de análisis que hace el investigador respecto a los estudios anteriores sobre el enfoque que le quiere dar y, obviamente, su idea de lo que él considera que sucede en ese fenómeno de estudio, ¿no? De ahí, de cierta forma, del marco teórico va a salir la hipótesis y las variables a analizar el investigador. Pero fíjense que dentro de una investigación cualitativa, todo el tiempo podemos retroceder y podemos ir a la literatura existente y modificar el planteamiento del problema, ¿no? En todas las fases, hasta incluso si salimos a campo y nos damos cuenta que algunas variables no tomamos en cuenta inicialmente, bueno, podemos volver y no necesitamos empezar desde cero, sino en las próximas entrevistas, ya sea grupos focales, historias narrativas, entrevistas a profundidad, podemos relevar esos datos que nos parecen interesantes, ¿no? Bien, para ir finalizando, me gustaría hablar de otros conceptos que son bastante importantes. Una hipótesis en ciencia básicamente es una conjetura informada. Entonces, una hipótesis, si bien en algunos textos dice que es una creencia que tiene el investigador, pero es una creencia a partir de cierto conocimiento previo. No es simplemente algo que yo pienso que creo que es de esa forma, ¿no? No es una opinión. Una hipótesis científica tiene un sustento teórico, pero que es una respuesta provisoria que deberá ser contrastada para ver si es falsa o, en todo caso, si se puede corroborar. Otro aspecto, otro concepto que me parece muy importante es el de teoría. Una teoría en ciencia no es una opinión de un científico. Una teoría, eventualmente, es todo un marco de trabajo, es una articulación de hipótesis donde muchas veces existe ciertas huellas, existe cierta evidencia y existe cierto tipo de contrastaciones que nos llevan a corroborar aquellas hipótesis. Entonces, cuando se habla de teoría de evolución, estamos hablando básicamente de un hecho que hoy por hoy, dentro de la comunidad científica, no hay ningún tipo de refutación, ¿no? Básicamente, las refutaciones que tratan de venir son de los componentes teológicos, religiosos, pero la evolución es algo que pasa, es algo que sigue pasando y que nos ha pasado. Y bueno, aquí pongo un gráfico no lineal como muchas veces hacen las personas, sino que es básicamente como si fuera un árbol ramificado, ¿no? Y vemos que nuestros parientes más cercanos, por ejemplo, son los chimpancés y los bonobos. Posteriormente tenemos un ancestro común con los gorilas y con los orangutanes, ¿no? Y ley, también es otro concepto esencial en ciencia, que básicamente la ley, ¿no? Son aquellas hipótesis que han sido corroboradas, pero que además, no solamente que son corroboradas y tienen, sino que cómo se corroboran estas hipótesis, la contrastación se lo hace a partir de fórmulas, ¿no? A partir de fórmulas matemáticas que pueden explicar ese fenómeno. Y aquí, por ejemplo, he puesto la fórmula de gravitación universal de Newton. Cómo explicaba, ¿no? La gravitación y los movimientos de la Tierra y el movimiento de la Luna, ¿no? Con una fórmula matemática. Entonces, una teoría nunca va a ser una ley, ¿no? Ambas son conceptos diferentes y es importante recalcarlo. Bien, para finalizar, quiero mostrarles un pequeño videito, dura 3 minutitos o 2 minutitos y con eso me voy despidiendo. No sin antes decirle que Mario Bunge nos dice que la ciencia es un estilo de pensamiento y de acción
precisamente el más reciente, el más universal y el más provechoso de todos los estilos. Entonces, con esto, espérenme un segundo. Es un video muy cortito. Bien, entonces, ahí vamos. Hace solo unos cuantos siglos, apenas un segundo en el tiempo cósmico, no sabíamos nada sobre dónde o cuándo nos encontrábamos, diferentes al resto del cosmos. Estábamos en una especie de prisión, un universo diminuto contenido en una cáscara de nuez. ¿Cómo escapamos de esa prisión? Fue el trabajo de generaciones de buscadores, quienes se tomaron a pecho 5 reglas sencillas. Cuestionen la autoridad. Ninguna idea es verdadera solo porque alguien más lo dice, y eso me incluye a mí. Piensen por sí mismos. Cuestiónense a sí mismos. No crean en algo solo porque quieren creer. Creer en algo no lo hace verdadero. Prueben sus ideas por medio de la evidencia obtenida de la observación y la experimentación. Si una idea favorita falla una prueba bien diseñada, está equivocada. Supérenlo. Sigan la evidencia hasta donde ésta los lleve. Si no tienen evidencia, resérvense su juicio. Y tal vez lo más importante de todo, recuerden, ustedes podrían equivocarse. Incluso los mejores científicos se equivocaron respecto a algunas cosas. Newton, Einstein y todos los demás grandes científicos de la historia. Todos cometieron errores. Por supuesto que lo hicieron. Eran humanos. La ciencia es una forma de evitar engañarnos a nosotros mismos y a los demás. Los científicos han conocido el pecado. Por supuesto, hemos usado mal la ciencia, igual que lo hemos hecho con todas las herramientas a nuestra disposición, y por eso no podemos darnos el lujo de dejarla en las manos de unas cuantas personas poderosas. Mientras más nos pertenezca la ciencia a todos, menos probable es que la usemos mal. Estos valores debilitan el atractivo del fanatismo y la ignorancia. Bien, bueno, creo que viene la ronda de preguntas. Simplemente agradecer por el espacio y espero que haya sido provechoso, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches, Mario. Muchísimas gracias por la exposición. La verdad, tuvimos una excelente audiencia. Al final, el video, ya lo vamos a pasar, los links de los videos, todos son videos de YouTube. Entonces, ahí en los comentarios al final, se los vamos a hacer llegar para que los que no pudieron escucharlo puedan ¿Aló? ¿Se escucha? apreciarlo, ¿no? Te escuchamos, Mario. Otra cosita, bueno, como saben, también ahí hubieron bastantes preguntas. Estuvo muy buena la ronda de preguntas. Esperen un segundito. Dicen que hubo un problema con... Sí, en ese sentido nosotros vamos a regalar este libro que ven acá. Ya a la mejor pregunta. Ahorita entonces empezamos la ronda de preguntas con Mario. ¿Te parece, Mario? Sí, claro que sí.
Ya. Tuvimos un problema de Excelente, señal, entonces, creo, vamos. y había un Con la video que primera estaba por pregunta, proyectar. ¿qué la hace? Ahora te digo, a ver. Claudia Gaby. Buenas noches, dice. ¿Qué diferencia hay entre investigaciones de tipo experimental y no experimental? ¿Y cuáles son las más relevantes desde la investigación experimental? Ya. Lo escuché un poco entrecortado, pero si mal no entiendo, ¿qué diferencias hay entre investigación experimental y no experimental, no es cierto? Sí, sí, correcto. Bueno, básicamente una de las grandes diferencias es que en la investigación experimental lo que hacemos es manipular variables, ¿no? Entonces, buscamos una variable que sea de nuestro interés, manipulamos esa variable y vemos qué efectos tiene para otra variable. Podemos incluso agarrar 2 o 3 variables y ver si esas 2 variables tienen efectos en otra. Un ejemplo clásico de investigación experimental es, por ejemplo, lo que se está haciendo ahorita, son medicamentos, ¿no? Medicamentos, por ejemplo, para no tener problemas o evitar mayores riesgos con la enfermedad del COVID-19, ¿no? Por el virus SARS-CoV-2. Los medicamentos siempre tienen que pasar por investigaciones experimentales, mientras que las investigaciones no experimentales buscan que simplemente el investigador no puede manipular variables, pero vaya y aborde, ya sea con diferentes instrumentos. Puede ser un instrumento, por ejemplo, que se utiliza, o una técnica que se utiliza es la encuesta, ¿no? Y el instrumento que se utilizará es el cuestionario. Entonces, lo que ahí es recoge datos y analiza lo que tiene, lo que hay. No manipula ninguna variable. Eso es una de las grandes diferencias, ¿no? Ya, Mario, vamos, mira, tenemos bastantes preguntas y la verdad, se escucha perfectamente. La verdad que en la anterior exposición de la semana pasada nos quedamos sin contestar algunas preguntas, ¿no? Por el tiempo. Así que vamos a aprovecharte un poco más, por favor, para que podamos, ¿no? Oscar Ayaviri nos pregunta lo siguiente. ¿Cuáles son las características fundamentales que debe reunir la metodología o enfoque metodológico de un proyecto de investigación? Bueno, el método científico, básicamente, podríamos encontrar entre 6 y 7 componentes importantes. El primero es tener la idea de investigación y a partir de esa idea afinar la idea, buscar datos sobre el problema que nos interesa. De ahí, a partir de esa idea, plantear el problema, ¿no? Plantear la pregunta de investigación, tener clara, a partir de esas preguntas de investigación, esa pregunta de investigación debe ser respondida en primera instancia por el objetivo que se plantea el investigador, ¿no? Posteriormente será hacer una revisión bibliográfica para plantear una hipótesis, ¿no? Como dijimos, una hipótesis no es solamente una creencia que tiene el investigador, sino es una creencia o una conjetura informada. Entonces, plantear una hipótesis que es una supuesta respuesta de lo que él considera que por qué se da ese fenómeno, ¿no? Después, la recolección y análisis de los datos y posteriormente tenemos el elemento de la conclusión. Pero, como dijimos, la ciencia es una empresa colectiva, por lo tanto, tocará cooperar y difundir la información. De nada sirve investigar si la información no se va a difundir, ¿no? Ya. Rubén Díaz ahora nos pregunta, buenas noches, dice, en base a su experiencia, ¿cuál piensa usted que es la parte más difícil de una investigación y cuál sería la manera correcta de proceder? Bueno, hay distintas partes que pueden ser complicadas dependiendo del tema, del objeto de estudio, pero creo que, por ejemplo, para las personas que recién van a hacer una tesis o están investigando, lo que probablemente tarde un poco más en hacerse es un buen planteamiento del problema, ¿no? Un buen planteamiento del problema, que creo que si se desarrolla bien una idea, se conceptualiza y se redacta bien los conceptos que se quieren analizar y se quieren entender, se hace una pregunta de investigación,
posteriormente podremos hacer objetivos generales y específicos importantes que eviten que nos desviemos, ¿no? Porque algo que sucede normalmente cuando no se tiene experiencia es que si no está bien desarrollada esa estructura inicial, los investigadores empiezan a buscar distintos conceptos y se empiezan a desviar de la investigación que están haciendo. Entonces, para las personas que no tienen todavía el expertise de hacer un perfil de investigación o hacer una investigación, creo que esa es una parte esencial, ¿no? Ya, Mario, mira, por el tiempo le voy a pedir disculpas a la gente. Voy a enfocarme solamente a las preguntas que tienen que ver con el tema. Hay preguntas, por ejemplo, sobre la investigación en Bolivia, los avances, que eso los voy a obviar ya, por favor, y mil disculpas, ¿no? Buenas noches, ingeniero. Mi pregunta es la siguiente. En una investigación científica cuantitativa, en la hipótesis, ¿iría un modelo matemático? En la hipótesis no va el modelo matemático en sí, lo que van son las variables que se van a analizar en el modelo matemático, ¿no? Pero, eventualmente, el modelo matemático y la profundidad de la investigación, por ejemplo, si la investigación va a ser descriptiva, correlacional o en todo caso explicativa o causal, dependerá mucho del objetivo, ¿no?, que se trace el investigador. Entonces, dependiendo del objetivo que se trace el investigador y dependiendo de la hipótesis, muchas veces dependerá el modelo matemático, ¿no? Ya, mira, Lisset Ábalos también pregunta sobre la hipótesis, ¿no? ¿La hipótesis se respalda con el marco teórico? Sí, la hipótesis nace con el marco teórico, porque en el marco teórico están todos los conceptos que se van a desarrollar, ¿no?, que son parte de el interés que tiene el investigador y eventualmente tiene que, de ahí, del marco teórico es que emerge la hipótesis de investigación, ¿no? Por eso es que la hipótesis, vuelvo a decir, no es simplemente una conjetura que nace de la nada, sino que es informada, ¿no? El investigador ya ha tenido que leer bastantes documentos académicos de su temática para poder desarrollar su hipótesis, ¿no? Perfecto, Mario. Anaís Sandoval nos pregunta algo. Al recolectar nuevos datos de la investigación cualitativa, ¿se puede volver y modificar? Es decir, aumentar nuevos conocimientos y que afecte la idea principal de la investigación, ¿o debemos replantear nuevamente la idea de investigación? Como vimos, se parte de dos supuestos diferentes, ¿no? Y ese supuesto, incluso filosóficamente, hay una visión intrínseca muy diferente. Entonces, dependiendo de la temática, muchas veces hay ese aspecto de recursividad, ¿no? No necesito replantear la investigación, sino que probablemente con salir al campo, seguir recogiendo datos, yo puedo ahí eventualmente ir midiendo esas variables o ir tratando de ver si esa variable nueva que ha salido, que es importante para mi estudio, tiene realmente relación con mi estudio. Entonces, yo puedo incorporarla, ¿no? Pero vuelvo al punto. Puedo incorporarla no solo porque a mí se me pegue la gana, sino porque tiene que tener también una relación con mi marco teórico. Obviamente el marco teórico en una investigación cualitativa es solamente un marco de referencia, ¿no? Lo que importa, si se quiere, son más los datos, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en la investigación cualitativa, el marco teórico es en realidad el meollo del asunto, porque lo que hacemos es crear una hipótesis que se enlace a ese marco teórico, ¿no? Eso es muy importante también destacar. Mientras que la investigación cualitativa, muchas investigaciones cualitativas no parten de hipótesis, ¿no? Porque es más difícil poder ver el grado de causalidad, ¿no? Y porque si se utiliza, por ejemplo, métodos interpretativistas, se pueden cometer muchos. Entonces, por eso, eventualmente, hay muchas teorías sociológicas que no se aplican en todos los contextos.
hay, por ejemplo, teorías económicas que igual no se aplican o que no pueden predecir ciertos fenómenos y ciclos económicos. ¿Por qué? Porque hay ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, si tengo que decir, las investigaciones cualitativas tienen ese grado de flexibilidad y obviamente me puede permitir incorporar otra variable, pero que tenga relación con mi estudio, con mi marco, que es, como dije, un marco de referencia. Ya, muchísimas gracias, Mario. Te voy a pedir un último favor. Ya, como sabes, hoy día estamos regalando un libro tuyo, ¿sí? Y el día lunes vamos a regalar el segundo. Bueno, para hacer esto transparente, yo te voy a, o sea, vos podés ver en el Facebook, después obviamente seguramente te va a quedar toda la noche mirando tu entrevista nuevamente. Entonces, revisar las preguntas, por favor. Quisiéramos que vos designes cuál es la pregunta que más te ha gustado. ¿Por qué? Porque la verdad es que nos han hecho muchas más preguntas y lamentablemente las he tenido que filtrar. Y otra cosita, yo te quiero hacer una pregunta final, un poco filosófica, ¿ya? De alguien que te agrada mucho, de Carl Sagan, en su libro El cerebro de Broca, menciona una historia de Faraday, ¿no? Que estaba Faraday y la mismísima reina Victoria va y lo visita. Y Faraday, muy entusiasmado, va y les muestra todos sus artilugios y todos sus proyectitos que estaba haciendo, ¿no? Y la reina Victoria, así sorprendida, dice, pero estas cosas, ¿qué utilidad tienen? ¿Para qué sirven? Y Faraday la mira, ¿no? Reina, ¿para qué sirve un hijo? Le dice. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ¿no? Gente como Faraday, bueno, estamos hablando de 1850, ¿no? Por ahí, ¿ya? ¿Qué tipo de preguntas se hacía? O sea, básicamente se hacía preguntas, ¿no? No hacía problemas en ese sentido, ¿no? Así mucha gente como él, ¿no? Por ejemplo, no sé, Einstein no se puso a pensar, bueno, esta investigación la estoy haciendo para georreferenciarnos por celulares, por darte un ejemplo, ¿no? ¿Qué opinión te merece eso? Claro, lo que pasa es que hay un problema en el sentido de que el conocimiento de por sí debería ser un valor. O sea, tener mayor conocimiento de por sí es un valor. Pero si para las personas, digamos, más allá de que exista una aplicación o no, el conocimiento no es un valor, bueno, ese es un problema. Y ese es un problema que creo que nace en nuestro sistema educativo, porque el sistema educativo lo que debería impulsar de cierta manera es el valor por el conocimiento, ¿no? Porque la universidad no, como dice Mario Bunge, la universidad no puede servir solamente para sacar dirigentes o profesionales, que está bien, sino también para crear conocimiento que en primero sea un valor para expandir lo que no se conoce, para conocer huecos donde no se conoce. Probablemente con los años o con otras investigaciones puedan tener un grado de utilidad. Por ejemplo, la teoría de relatividad hoy se lo utiliza, por ejemplo, en muchas aplicaciones como el GPS, ¿no? Entonces, pero no se pensó, digamos, en desarrollar una teoría para hacer una aplicación de GPS, sino por el valor del conocimiento. Y también con el conocimiento entendemos muchas cosas y muchas cuestiones que probablemente nosotros los hombres, y ya desde un punto de vista filosófico, no seamos la panacea que pensamos ser, ¿no? Y que también, si se quiere, nos dé un grado más de humildad para convivir con los demás, ¿no? Esa sería una pregunta, ya una respuesta ya un poco más personal, si te quiere. Bastante interesante. Muchas gracias, Mario. Vilma se está comunicando con vos. Adelante, Vilma. No está también la ingeniera Pilar. Ingeniera Pilar, estamos al vivo nuevamente. No sé si usted tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, porque varios de estudiantes de su materia están conectados, de la carrera de Ingeniería Industrial. A mí me parece muy buena la disertación. Evidentemente que el tema que estamos tratando es un tema amplio, es profundo,
y desde luego que cada vez que uno incursiona en una investigación, dependiendo del tipo de investigación, se van profundizando estas herramientas. Es importante, como mencionaba el ingeniero Mercado, muy importante desarrollar el conocimiento. El conocimiento es la capacidad que tenemos para entender todas las herramientas. Y la universidad, la función, el objetivo principal es dar conocimiento, es desarrollar el conocimiento, y la universidad también está en la facultad de hacer emprendimientos a través del conocimiento a una investigación científica. Las unidades de posgrado son las instituciones encargadas de desarrollar la investigación científica. Y fíjense ustedes que Santa Cruz como departamento es el departamento que cuenta con mayor cantidad de universidades públicas y privadas, porque tenemos nosotros las unidades desconcentradas en el norte, en Camiri, ¿no es cierto? Pero también están las universidades privadas, quienes todas deberían estar en sus unidades de posgrado desarrollando investigación. Tenemos un mercado amplio, un área por explotar. De un tiempo acá, por ejemplo, la industria básica de la agricultura que desarrolló, liderizó la Facultad de Agronomía con grandes investigaciones para el sector soyero, sector de las oleaginosas, pero también tenemos hoy en día el área de la optimización, el área de la automatización. Tenemos grandes áreas para seguir profundizando, y es estas herramientas que fortalecen, que establecen la importancia de tener el conocimiento, le ayudan a uno a reflexionar que uno tiene que ser parte del desarrollo haciendo investigación. A mí me agrada mucho que nosotros podamos entender que lo básico y lo esencial es eso, desarrollar el conocimiento. Yo le agradezco al colega Mercado en el tema, le agradezco mucho porque muchos estamos entendiendo de que es necesario profundizar el conocimiento para llevar adelante una buena investigación. Muchísimas gracias, ingeniero Mercado, por su aporte, y yo sé que nuestros alumnos tienen que agarrar estas líneas para sacar adelante a nuestra región, nuestro país. Muchas gracias, Vilma. Gracias, ingeniera Pilar, gracias por incentivar a sus estudiantes, por ser parte de este proyecto de capacitaciones virtuales de apoyo transversal, pues, ¿no?, a la parte académica que se le puede dar a los estudiantes, y agradecer, pues, al ingeniero Germán Márquez, que es nuestro director de extensión e interacción de la facultad, que está también participando constantemente y coordinando este tipo de eventos en apoyo a los estudiantes, no solo de la facultad, sino de toda la universidad y de otras partes de Bolivia que se conectan también, ¿no? Agradecer al ingeniero Mario Mercado, pues, por esta excelente presentación, y los invitamos a todos quienes están conectados. El día lunes vamos a seguir con este tema para complementar, y pues seguramente hay algunas dudas, algunas preguntas que se pueden ya ir realizando para hacerlas el día lunes. Germán, lo dejo con usted. No queda más que agradecerle a Mario y bueno, continuamos el lunes con esta segunda parte, ¿no? Se nos viene un tema bastante interesante ya, que son los modelos de investigación, ¿no? Muchas gracias a las palabras de la ingeniera Pilar. La verdad que para mí ha sido un espacio importante. Siempre es bueno compartir algunas ideas, y bueno, en este caso, más aún si es una herramienta tan importante como el tema de la ciencia. Agradecerles también por la invitación, y agradecerle también a la licenciada Vilma, ¿no?, por el espacio y por toda la coordinación. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todas las personas que están conectadas. Buenas noches, muy buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos.